¿Sí, bon? Francisco, creo que ya te podemos escuchar. ¿Nos estás escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Ah, perfecto, fantástico, fantástico, gracias. perfecto. Francisco, bienvenido. Bueno, vamos a Gracias. comenzar entonces con el siguiente segmento. Ok, First, I wanted to do a little introduction in English so that people who are watching us on Facebook Live know a little bit what's happening now in this segment. So as it is starting to be late in Europe, we're starting to go to the Americas. So we're gonna start in this segment with some interviews with designers, artists, and like creators from the United States, Central America, and South America. Afterwards we're gonna have another segment with artists as well from Colombia, from Chile, especially South America. So we're starting with you, Francisco. We wanted to thank you very much to be with us this strange night of design. We wanted also to ask you, Francisco, and people who start joining us on Facebook Live from the Americas, to try to share the live on Facebook, because we're going to have a different audience in these segments. The audience in France and in Europe is starting to go to sleep, so we're starting to have a different audience. And it would be interesting and important that they can also watch us. So we're going to start also sharing and inviting more people in those sides of the world so we can share our conversation with them. Ahora sí, Francisco, podemos pasar entonces un poco al español. Vamos a estar haciendo las entrevistas en español y en inglés, dependiendo de quienes estemos entrevistando. Es importante comentar que estas conversaciones son organizadas en asociación con la Organización Mundial del Diseño, la World Design Organization, que te invitó y que nos está apoyando también en esta noche. Y quería entonces, en primer lugar, que te presentaras un poco, Francisco, que nos cuentes un poco sobre ti y sobre tu trabajo. gracias, gracias. Bueno, es un honor estar en este evento que de otra manera hubiera sido imposible, reunir a tantos colegas de tantas nacionalidades hablando sobre temas que son verdaderamente interesantes y trascendentes en estos momentos. Bueno, mi nombre es Francisco Platas, soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y la línea que yo trabajo de diseño es diseño complejo, visto el diseño como un tema complejo, que atienda las necesidades de las personas en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. La idea de esta perspectiva del diseño es un cruce de muchos caminos, el cruce de las ingenierías, el cruce de las ciencias sociales, el cruce precisamente también con el arte. Y en ese sentido, somos muy ad hoc con la perspectiva de las nuevas ideas relacionadas con que este cruce de caminos nos da la posibilidad de un mayor entendimiento de las problemáticas que encontramos, sobre todo en las personas que viven en situaciones de alto riesgo. Muchísimas gracias, Francisco, un poco por esta presentación. Hay algo muy interesante en lo que mencionas de tu trabajo y es la cuestión de este diseño complejo orientado justamente a la vulnerabilidad y al riesgo. Y es que yo creo que en este nuevo segmento que comenzamos tenemos una particularidad. Y es que cuando nos empezamos a alejar un poco de los contextos de Europa y de los Estados Unidos, nos encontramos con que en América Latina tenemos realidades verdaderamente complejas y un diseño contextual tendría que pensar justamente en esos contextos de grandes desigualdades como los que aparecen en México, en Colombia, en Brasil. Y te quería preguntar un poco entonces por esa cuestión del contexto, cómo en tu trabajo incluyes esos desafíos de contextos tan complejos como los nuestros, como los latinoamericanos. Efectivamente, las características que nosotros tenemos como destino latinoamericano tienen particularidades muy especiales. Podemos comenzar con cuestiones de idioma, con cuestiones de apropiación simbólica muy particulares. En el ámbito de los aspectos urbano-arquitectónicos, de la prefiguración urbano-arquitectónica, el papel que tienen las ideas religiosas en las comunidades es preponderantemente también importante. Nosotros consideramos que el objetivo no es propiamente el desarrollo del objeto, sino la interacción humana. Nosotros no diseñamos para cuestiones inanimadas, diseñamos para seres humanos. Y precisamente la interacción
con colegas de Argentina, con colegas de Colombia, con colegas de Centroamérica, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, por ejemplo, nos ha permitido entender que tenemos características que nos hacen muy afines. Hemos pasado por momentos históricos bastante similares, momentos históricos en los cuales hubo una preponderancia del papel del Estado para el apoyo del diseño nacional, el diseño brasileño, el diseño argentino, el diseño mexicano, pero ahora hay una nueva realidad en donde se abren todos los mercados y en donde existe una verdadera competencia y ya no podemos hablar de localismos, sino de un diseño que a veces tiende a ser universal. En ese sentido, contestando tu pregunta de manera precisa, la forma en la que podemos nosotros acercarnos a entender estas realidades es conociendo nuestra historia, es decir, conociendo la genética del destino que han tenido nuestras realidades y a partir de esa reflexión histórica generar posibilidades de entendimiento y prefiguración, que finalmente la prefiguración es una labor eminentemente humana, que la tuvo el primer homínido hace 3.3 millones de años cuando bajó de un árbol y empezó a prefigurar cómo transformaba esa roca y ese palo en una herramienta que contribuyó precisamente al desarrollo evolutivo, ¿no? Claro, claro, Francisco. Retomando un poco esa idea de la prefiguración, hay una cuestión que ha sido muy importante a través de toda esta noche del diseño, de las entrevistas que hemos tenido hasta ahora, y es justamente esa cuestión de cómo a través de las herramientas del diseño, a través de las herramientas del arte, de la creación artística en general, podemos prefigurar otros futuros. Para nuestros propios contextos, para nuestros propios, los lugares donde trabajamos, donde desempeñamos nuestra labor de creación, porque efectivamente son contextos que además de estar atravesados por todas las complejidades de las que hemos venido hablando, están atravesadas también por una cuestión, digamos que viene de aparecer este año 2020 y es la cuestión de la pandemia. Entonces, la pregunta es un poco esa: ¿cómo a partir de tu creación, de tu actividad como diseñador, como creador, introducir la posibilidad de prefigurar otros futuros posibles? Es una pregunta muy interesante y podemos rastrear la respuesta de ella en una perspectiva fenomenológica. ¿A qué me refiero con esto? Que los diseñadores en mucho sentido hemos sido culpables de generar deseos que en un momento determinado rebasan no nada más las capacidades del Estado o de las capacidades de la nación, sino las capacidades del mundo. Eso ha traído como consecuencia verdaderos problemas de agotamiento de recursos, de situaciones relacionadas con escasez, con contaminación, por ejemplo. El tema de la obsolescencia programada, muy trabajado en las escuelas de diseño, por ejemplo, tiene que ver con esta perspectiva de generar deseos y generarle a las personas la necesidad de pensar que requieren realmente eso. Bueno, ese ha sido desafortunadamente uno de los caminos del diseño, pero el diseño también nos proporciona un camino que es bastante atractivo. Es el camino del arte, es el camino de la reflexión. Como comentábamos al principio, si el diseño es un curso de caminos, por supuesto que el arte tiene que ver con eso. En la medida que nosotros los diseñadores generemos apropiaciones simbólicas que le hagan reflexionar a la gente del papel, del entorno que nosotros estamos prefigurando, y esa posibilidad les dé la oportunidad de pensar futuros distintos, créeme que estamos dando un paso muy importante para resolver esa problemática. Hay ejemplos en el diseño, para todos los que nos escuchan seguramente el exprimidor de cítricos de Philip Stark, que como él mencionaba, estaba hecho para iniciar conversaciones. Entonces de esa misma manera, el generar apropiación simbólica a partir de la reflexión con base en nuestras realizaciones le puede dar a la sociedad la posibilidad de imaginar, de crear nuevos mundos. Claro que sí, eso que mencionas yo creo que es importantísimo y es esa idea de finalmente si hacemos del ejercicio de creación una herramienta al servicio, digamos, de lo que ya existe, del capital y de modelos económicos extractivistas y que justamente generan deseos, una cantidad de deseos que van a generar al fin y al cabo grandes frustraciones, también en la población en general, o si por el contrario hacemos del diseño y de la actividad creativa una herramienta de transformación. Eh,
además de esta cuestión de lo que venimos hablando, te quería preguntar, Francisco, porque efectivamente este evento lo hemos denominado la extraña noche del diseño. La denominamos extraña porque las condiciones en las que se realizan son bastante extrañas. Pues acá en Lille acaban de dar la alerta roja y en algunas ciudades francesas de dar la alerta roja nuevamente por la epidemia del coronavirus. Las circunstancias en que desarrollamos estas conversaciones son bastante particulares y quisiera que te refirieras un poco a este contexto de la extrañeza de esta noche y quizá la relación que puedes encontrar con tu trabajo de creación respecto a esta situación que arrancó, digamos, desde febrero, desde enero, febrero y que todavía se va a prolongar unos meses más. Sí, en realidad, si nos ponemos a pensar que una de las grandes realizaciones que han generado los diseñadores, y en este caso los diseñadores del espacio construido, del espacio habitable, pues sin lugar a dudas son las grandes megaciudades. Ni en la mente más afiebrada de los poetas o de los escritores existía la posibilidad de crear o pensar los conflictos que se iban a dar con la concentración de 7 millones de habitantes, de 20 millones de habitantes, de 30 millones de habitantes o de 100 millones de habitantes que se planean para las ciudades futuras. Bueno, esos conflictos, esas problemáticas son precisamente las que estamos ahorita viviendo. Y en ese sentido, estamos viviendo un momento histórico de una contundencia, sin lugar a dudas, importantísima. ¿Por qué? Porque todavía existe posibilidad, todavía existe la esperanza de generar cambios, de generar transformaciones en esta nueva convivencia de estas mega urbes, pero también existe la posibilidad de no tomar decisiones correctas y caer el precipicio. Es decir, estamos sobre un puente muy angosto en el cual hacia un lado nos lleva hacia una sociedad más justa, a una sociedad más equitativa, pero por el otro lado nos puede llevar a un colapso. O sea, no sería la primera vez que nos enfrentáramos a una posibilidad fehaciente de un colapso. Rapa Nui, los mismos mayas y en México, en Centroamérica, pues ya tuvieron también efectos que probablemente tuvieron que ver con esta concentración de muchos factores. Es mentira pensar que el mundo se va a acabar. Lo que nos vamos a acabar somos nosotros como seres humanos. Y entonces se acabó la era del rock and roll y entonces se acabó la era de los grandes pintores y de los grandes poetas. Creo que todavía históricamente estamos en la posibilidad de imaginar mejores mundos. Y por eso pienso yo que lo que estamos viviendo y justo lo que me comentas en este momento, aunado a la pandemia, pues nos da un momento muy fuerte para reflexionar en el camino futuro una vez que esto logra atenuarse. Claro, y yo creo que finalmente también los momentos de crisis se presentan como oportunidades para darnos cuenta que nuestros ejercicios profesionales, que nuestros ejercicios de creación son también posiciones radicalmente éticas que nosotros tomamos respecto a nuestros contextos y respecto a nuestra realidad, a la realidad que atravesamos. Porque hay algo que quería rescatar un poco en lo que decías. Anteriormente y en relación a lo que hablábamos de prefigurar el futuro, y es porque evidentemente nuestras actividades, nuestros discursos, nuestras obras son también, digamos, están pensando el presente, están pensando en esta extraña noche del diseño, pero al mismo tiempo, como tú lo decías, están pensando el futuro y están pensando en cómo este presente va a también proyectarse en un futuro en donde efectivamente ya no vamos a hacer 7.000, 8.000 millones, sino donde vamos a hacer muchísimos más, en donde hay una cantidad de desafíos que también se empiezan a proyectar justamente desde el presente y desde estas circunstancias más o menos de crisis. Entonces, quería justamente trazar ese paralelo entre, por ejemplo, lo que Naomi Klein denomina como la doctrina de choque, de cómo se pueden aprovechar las crisis, ¿cierto?, al servicio del capital, al servicio de los poderes, pero ¿cuál crees tú que podría ser, por ejemplo, en contrapunto a esa doctrina de choque, el papel de la creación artística y del diseño, por ejemplo? Bueno, en realidad los que nos dedicamos a prefigurar somos seres humanos muy afortunados
porque tenemos la posibilidad de adquirir conocimiento y el diseño nos da la oportunidad no solamente de conocer cosas de historia o conocer cosas de tecnología o cosas de ciencia o cosas de arte, sino nos permite conocer ese cruce de caminos. Yo creo que una de las grandes oportunidades y los grandes retos que vamos a tener es la aportación metodológica que todavía le hace falta a las escuelas de diseño, a las currículas de diseño, para impactar directamente, tal como lo ha hecho la física, tal como lo ha hecho la medicina, en una nueva forma de pensar, una forma de pensar más holística, una forma de pensar más compleja. Señalaba Edgar Morin, el pensador que acaba de cumplir 99 años, cumple 100 años el próximo año. Podemos generar precisamente esa ecología de la acción, o sea, esas pequeñas transformaciones que a largo plazo nos permitan hacer cambios que nosotros consideremos ahorita inusitados. Creo que debemos darnos la oportunidad de seguir soñando y de propiciar esa imaginación en los niños. Claro, muchísimas gracias, Francisco. Francisco, se nos está acabando el tiempo de nuestra entrevista, pero digamos quería devolverte un poco la palabra para cerrar con un mensaje que quisieras dejarle a las personas que nos están viendo y que nos van a ver después, porque los videos los vamos a editar. Un mensaje final que quisieras dejarle un poco a nuestros espectadores de esta extraña noche del diseño. Cuando soñamos que dormimos, es que estamos a punto de despertar. Es un bello poema de Sudamérica que siempre me ha parecido idóneo para concluir esta noche tan maravillosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Vale, mil gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a continuación entonces seguimos con nuestras 24 horas de entrevistas sobre el diseño, el papel y el futuro del diseño en nuestro mundo contemporáneo, y queremos seguir con nuestro recorrido por Centro y Norteamérica con Roberto Juárez. Roberto, te damos la bienvenida entonces a esta extraña noche del diseño. Roberto nos acompaña desde El Salvador. Gracias. Y quería entonces comenzar, digamos, con una pequeña presentación tuya de tu trabajo. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder hablar acerca del diseño desde la perspectiva de El Salvador. Soy cofundador del Lero Studio, un estudio que se ha centrado mucho en cómo mejorar vidas, empoderando personas y al mismo tiempo aumentar la competitividad comercial de nuestros clientes. Y desde los últimos 2 años hemos podido trabajar con comunidades de alto riesgo, vulnerables, llenas de violencia normalizada, y cómo el diseño nos hemos dado cuenta que es vital para que la juventud de estas comunidades pueda florecer en medio de todas estas limitantes que se encuentran. Muchísimas gracias, Roberto, por esta presentación, y quisiera justamente retomar algunos elementos de tu presentación para que me contaras en los proyectos que ustedes desarrollan cómo se da este proceso de transformación de esas comunidades de alto riesgo a partir del diseño. Sí, el proceso que empezó ya hace 2 años empezó primero con un acercamiento. El trabajo lo realizamos con una ONG que se llama Light y las hermanas católicas que ya viven y trabajan dentro de las comunidades, y cómo ellas son la pieza clave para que nosotros y cualquier otra persona pueda acercarse a las comunidades con una buena intención. Entonces, eso fue lo primero, acercarnos, establecer esta relación superhumana entre ellos y ellas y nosotros, y cómo podemos encontrar un punto intermedio entre lo que ellos tienen y les falta y lo que nosotros tenemos y nos hace falta para poder empezar a colaborar. Entonces, desde hace 2 años empezamos esa búsqueda de cómo podemos aplicar el diseño en las comunidades donde ni siquiera llega el agua potable, donde las condiciones de vida no son las más favorables, donde ni siquiera termina la escuela. ¿Cómo podemos acercar y democratizar el diseño a estas personas? Y encontramos un sinfín de oportunidades. Los primeros acercamientos fueron bien breves, pero con bastante riqueza en cuanto al contenido.
Y en cuanto a la construcción de las relaciones, cómo, por ejemplo, pintar un mural nos permitía a nosotros no solo darle vida al espacio, sino también entender al chico o a la chica que estaba detrás de la brocha, por qué estaba pintando su pared o por qué quería ser parte de este grupo y de este movimiento. Esto se transformó luego en algo que se llama el movimiento color. Y cómo podemos inyectarle color a comunidades que normalmente están rodeadas de gris, de concreto, paredes de ladrillo en gris, y cómo esto les puede cambiar la perspectiva a los jóvenes en cuanto a su futuro. Entonces, a partir de estas pequeñas intervenciones, logramos detectar necesidades a las cuales ya empezamos un proceso más intensivo, digamos, para encontrar una forma de diseñar soluciones. Muchas gracias, Roberto. Y efectivamente, eso te quería preguntar también, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes han encontrado para llevar el diseño a estas comunidades vulnerables? Encuentro, digamos, que en tu respuesta anterior hay algunos elementos de transformación del espacio público, pero quisieras que me contaras más concretamente qué tipo de actividades, los murales, qué tipo de actividades han llevado, digamos, o han utilizado para llevar el diseño justamente a estas comunidades. Sí, ha sido fundamental el pensamiento en sistema y cómo nosotros desde fuera de las comunidades podemos conectarlos con otras oportunidades. Y es así que hemos diseñado actividades como pintar murales, hemos diseñado actividades lúdicas en el Museo de Arte Moderno de El Salvador, Marte, que luego eso se transformó en una capacitación de 16 semanas acerca del arte y cómo ellos pueden explorar la pintura y los colores. Y en ese proceso reconocimos la necesidad de un espacio juvenil, exactamente para que los jóvenes se puedan reunir de una manera segura y que puedan pensar y soñar juntos. Entonces, cuando nos metimos a diseñar este espacio, que son dos, uno en dos comunidades, el diseño del espacio no fue simplemente, ok, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren hacer? Y aquí está la propuesta, sino más bien fue codiseñado junto a ellos, conociendo cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones y obviamente sus limitaciones. Y durante la implementación de diseño, logramos diseñar ciertos momentos en que la juventud podía decidir por sí misma qué es lo que quería hacer. Entonces ahí teníamos la pared definida que iba a llevar un mural dentro, ellos diseñaban el mural y lo hacían. Teníamos diseñados los muebles y los chicos y chicas entendían cómo estaban diseñados y lo armábamos entre todos. Y es así como lograban entender cómo el diseño se aplicaba en crear soluciones, aprendían herramientas, aprendían nuevas habilidades que les permitían a ellos y a ellas creer que si podían cambiar 4 paredes, lo más seguro es que piensen que puedan cambiar sus comunidades. Muchísimas gracias, Roberto. Ese era justo el punto que quería mencionar de lo que venimos conversando, retomando una expresión tuya al principio de la entrevista, cuando decías que a través del diseño se podían mejorar vidas o empoderar a las personas. Y es una cuestión que yo creo que es válida para muchos de nuestros contextos latinoamericanos, y es cómo hacer que la actividad de creación vaya mucho más allá de la estetización un poco de los lugares donde encontramos estas comunidades vulnerables o de alto riesgo. Y quería entonces que retomáramos un poco esa expresión tuya de cómo más allá de la estetización de los espacios se puede realmente hacer del diseño una herramienta no solamente para, digamos, hacer estéticamente más bellos los espacios, sino verdaderamente para transformar vidas, contextos y empoderar a las personas. Claro, junto a mi socio Leonel Monterrosa creemos firmemente que el diseño o es para ser mejores personas o ayudarles a tener una mejor vida. Y a partir de eso todo lo demás es relativo. Y enfocado en estas dos primicias, entendemos que un espacio estéticamente atractivo le puede ayudar a sentirse mejor a las personas, pero también les puede ayudar a cumplir las necesidades o las funciones que necesitan realizar dentro de estos espacios. Entonces vimos claramente cómo el proceso de intervención en el espacio, que en esencia, digamos, es meramente estético y funcional, vimos que era una herramienta de transformación, un proceso para que la juventud lograra reconocer, lograra adueñarse
e implementarlo, dado que veíamos un montón de limitantes en la forma y en el contexto que estos chicos han sido educados y están creciendo. Entonces, vimos claramente cómo era una puerta y una ventana para que ellos pudieran tomar decisiones, ser ellos mismos, conectarse con sus colegas de esa misma edad y cómo podían soñar en algo mejor desde cuatro paredes a toda su comunidad. Cómo está el diseño, más allá de cumplir la función de que aquí van a realizar cierto tipo de actividades o que sea tal de alguna manera estética, vemos cómo podíamos inspirar incluso desde la utilización de materiales que no fueran ajenos a sus contextos. Entonces estábamos ocupando lámina metálica, que es la que ven ellos todos los días, pero empleada de diferente manera. Y eso creemos, y ya lo pudimos probar en la implementación, que ha permitido a ellos estar inspirados en que pueden transformar las cosas, que tienen un poder dentro y que se dan cuenta y hay evidencia en estos espacios de que ellos pueden crear cosas. Yo no quisiera que termináramos la entrevista sin preguntarte un poco por una cuestión que también atraviesa las preocupaciones de esta noche del diseño, y es la cuestión del futuro, ¿cierto? Estamos hablando un poco del papel del diseño, de la creación dentro del futuro, y en particular yo quería preguntarte por el futuro de estas comunidades vulnerables con las que ustedes trabajan, de estas comunidades de alto riesgo, y sobre todo la manera en que un diseño contextual, es decir, un diseño que se adapta a estos contextos tan complejos como son los contextos latinoamericanos, como es el contexto de El Salvador, quizá para muchos de las personas que han pasado, que han realizado entrevistas, no es tan evidente la complejidad de los contextos en donde nosotros vivimos, son contextos supremamente complejos, y quería entonces preguntarte, antes de que termináramos, por esta cuestión del futuro. ¿Cómo crees tú entonces que podemos prefigurar otros futuros, que el diseño y que la creación nos pueden ayudar justamente para pensar un futuro que en nuestra realidad es tan difícil y que en muchas ocasiones nos parece decir como, cierto, como nos dan ganas de tirar la toalla, decir es que no hay futuro? ¿Cómo podemos justamente insistir en esa idea de prefigurar otros futuros posibles? Claro, algo que se repite en nuestros países latinoamericanos es la fracturación social que existe. Cómo estamos tan cerquita, pero al mismo tiempo tan distantes los unos de los otros. Entonces el diseño es una herramienta que nos va a permitir y nos está permitiendo acercarnos más. Cómo poder articular diferentes actores cada vez más cerca el uno del otro a realizar esfuerzos en conjunto y no por separado, donde relativamente se va difuminando el esfuerzo y los recursos que se tienen. En cambio, si logramos enfocar hacia el mismo fin, lograremos un mayor impacto. Entonces, creería yo que el futuro del diseño está en eso, en ver en las necesidades más importantes de la sociedad, de los menos favorecidos, y apuntarle eso, porque si ellos y ellas van a estar bien, pues definitivamente todo el país vamos a estar mejor. En efecto, el trabajo, digamos, mancomunado es supremamente importante, y en ese sentido quería hacerte la invitación y a todas las personas que están participando hoy en la extraña noche del diseño a unirse a nosotros, a la red de Civic City. Es una red en la que trabajan diseñadores, sociólogos, antropólogos, filósofos de universidades del mundo entero, y en donde precisamente buscamos establecer esas redes, esas conexiones que nos permitan unir fuerzas de cierta manera y seguir trabajando de manera conjunta por esta cuestión de la prefiguración de nuevos futuros posibles, de cómo podemos transformar justamente contextos y realidades a partir de la creación. Te agradecemos mucho, Roberto, por tu presencia esta noche, y esperamos entonces que sigamos en contacto y que podamos seguir trabajando contigo en nuestra red de Civic City. Claro que sí, muchas gracias y felicidades por este evento. Muchas gracias, Roberto. Que tengas muy buena noche, me imagino Sí. ahora en El Salvador. Buenas noches. Vale. Muy bien, agradecemos entonces a Roberto,
y continuamos un poco con nuestro recorrido por las Américas en esta noche del diseño. Vamos a continuar entonces un poco con nuestro recorrido por América del Norte, América Central. Volvemos de nuevo a México, entonces con Marta Zarza. Marta, te damos la bienvenida a nuestra noche del diseño. Y quisiéramos, para comenzar esta conversación, estos 15 minuticos que vamos a tener de conversación, que te presentaras un poco y nos contaras un poco sobre tu trabajo. Gracias, buenas noches a todos y a todas ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es muy largo, tú sabes, los mexicanos luego tenemos nombres más largos. Soy Marta Patricia Zarza Delgado, nacida en México, por supuesto, diseñadora industrial de profesión, con una maestría en ciencias del diseño que realicé en Estados Unidos y un doctorado en ciencias sociales. Soy académica principalmente, me dedico a la investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de esta universidad, y soy parte también del Consejo General de la Organización Mundial del Diseño. Mi actividad de investigación se ha enfocado principalmente a temas que están vinculados con el género, con temas de consumo cultural y género. Muchas gracias, Marta, por esta presentación. En esta presentación que has hecho hasta ahora, hay una pregunta que me surge y es porque en toda esta noche hemos tenido diferentes perfiles de diseñadores, diferentes perfiles de creadores. Hay creadores que están mucho más orientados hacia la práctica justamente y hay creadores que están mucho más orientados hacia el ejercicio académico, hacia la investigación. Y esa es una cuestión que en Civic City siempre nos ha parecido muy importante y es ese equilibrio que debería existir entre las actividades de investigación, en las actividades teóricas y las actividades de creación. Ese balance, digamos, importante entre una actividad teórica y una actividad práctica. ¿Cómo dentro de tu trabajo académico e investigativo, digamos, puedes contarnos un poco sobre esta cuestión de este balance? Uh-huh. Bueno, tal vez con un ejemplo pueda quedar más claro. Bueno, de entrada te comento, yo siento que en el área de diseño es súper importante trabajar el tema de investigación, porque no hay profesión que crezca si no se genera nuevo conocimiento, si no se reflexiona sobre la práctica de la disciplina. Entonces, en ese sentido es que me parece muy relevante el que los diseñadores también nos tomemos un poco de espacio y de tiempo para escribir, para reflexionar, para generar incluso nuevas teorías, metodologías de trabajo, en fin, ¿no? Pero en mi caso particular lo he logrado combinar justamente a través de mis proyectos de investigación y te decía, a lo mejor tal vez a través de un ejemplo muy concreto podría quedar clara cómo se hace esta vinculación. El último proyecto de investigación que realicé fue de 3 años con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre generar mejores condiciones de vida para mujeres de extrema pobreza en México. Particularmente trabajamos con 3 estados, Oaxaca, Chiapas y Estado de México, y el trabajo de investigación permitía conocer exactamente cómo es que viven estas mujeres su condición de pobreza y de género, que es una circunstancia muy particular para ellas, y a partir de este conocimiento entonces nosotros les podemos generar, en este caso particular, productos que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Muy concretamente estuvimos trabajando con las estufas de leña que ellas se emplean para cocinar y que desafortunadamente les generan problemas de salud muy, muy severos por el humo. Entonces, en conjunto con la Universidad de Cranfield en Inglaterra, estuvimos rediseñando la estufa. Inicialmente queríamos proponer estufas solares y de otro tipo, con tecnología pues, más sustentable, más contemporánea, más moderna, pero el tema cultural es muy importante y era muy complicado que aceptaran un cambio tan radical, y entonces más bien nos enfocamos a mejorar, ya hay muchos ejercicios en este sentido, pero a intentar medir y lograr que tuvieran la menos inhalación de humo mientras ellas utilizan estas estufas. Y de igual manera la recolección de agua pluvial, son de los 2 problemas muy fuertes que tienen en estas zonas en las que estudiamos, la falta de agua, y entonces ya recolectan ellas el agua, estas familias recolectan el agua de lluvia,
pero mejoramos su sistema de recolección. De esa manera logramos pues combinar un poco la parte de investigación con el desarrollo de productos concretos. Claro, efectivamente es esa perspectiva tan importante en la que hemos venido insistiendo de la investigación-creación, de la investigación-acción. Y en ese sentido, digamos, quisiera retomar algunos elementos del proyecto tan interesante que vienes de contarnos. Y es porque, digamos, hemos venido diciendo hasta ahora, insistiendo en el ejercicio de un diseño contextual, en el ejercicio de un diseño justamente que responda a las necesidades del contexto, y hablando del contexto contemporáneo, del contexto del mundo contemporáneo, y particularmente en los países latinoamericanos. Hemos visto, digamos, recientemente que además de las características de contextos que ya conocemos, de sociedades con altas desigualdades, de sociedades, digamos, con una gran cantidad de la población que vive en absolutas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Y además en México también hemos estado viendo las protestas, ¿cierto?, del movimiento feminista en México, que yo creo que es un tema muy importante porque nos encontramos además en este contexto y sobre todo en la temática que tú abordas en tu proyecto, con una interseccionalidad de formas de vulnerabilidad. Y la pregunta que te quería hacer respecto a esta interseccionalidad de formas de vulnerabilidad es justamente cómo el diseño puede responder a esas formas tan complejas de opresión, de vulnerabilidad. Ujú. Sí, yo creo que el diseño puede aportar muchísimo en este sentido. Como bien comentas, en México en particular, el problema de la desigualdad de género en todas sus variantes y muy particularmente el tema de la violencia de género es muy severo, ¿no? Es algo que no puede quedarse ninguna profesión ajena a ver cómo podemos aportar para resolver esta situación. Y los diseñadores, pues evidentemente tenemos mucho que hacer. Hemos trabajado de diferentes formas, o yo particularmente he trabajado, digo hemos porque somos un grupo de académicos que trabajamos sobre la misma temática. Primero está el tema de informar, ¿no? Es súper importante que conozcamos de qué manera los diseñadores podemos intervenir en estas situaciones de desigualdad que existen en la sociedad en temas de género. Siempre les pongo un ejemplo muy sencillo a mis estudiantes, el tema del el diseño de rastrillos y cómo algo tan simple y parece que tan trivial, al diferenciarlo para mujeres y para varones, se están promoviendo ciertos ideales en el diseño de juguetes, ¿no? También se promueven ciertas habilidades cognitivas y físicas diferenciadas en niños y en niñas que en el futuro van a generar una influencia. Hablando del tema de violencia, pues si a los niños desde chiquitos se les está enseñando, se les están dando juguetes bélicos y a través de los medios de comunicación y de muchas otras, y la cultura material, que nos guste o no, la cultura material funciona como adoctrinadora, ¿no? O sea, está informando y les está generando ciertos patrones de conducta. Entonces, si los propios diseñadores estamos promoviendo estos esquemas a los niños desde pequeños a través de los objetos y no somos conscientes de ello, pues vamos a sufrir después las consecuencias con los adultos en otro momento, ¿no?, de su vida. Entonces, por un lado es informar, y creo que los diseñadores, a partir de los objetos, de la publicidad, los diseñadores gráficos, de la educación en la escuela, ¿no? Se puede trabajar mucho en este sentido. Pero por otro lado, también trabajar directamente con estas comunidades. En estos proyectos que tú bien mencionas, son mujeres, particularmente hablando de ellas, que acumulan muchas situaciones de desventaja social, ¿no? Son indígenas, ya tienen ahí una cuestión en desventaja, son pobres y además son mujeres. En este estudio que yo te refería, desafortunadamente encontramos situaciones de violencia muy severas. Y entonces lo que hemos hecho es trabajar con ellas para hacerles ver que tienen recursos para poder ser independientes y no depender de un varón que no les permite pues vivir dignamente, que ese es el objetivo, ¿no? Que logren una vida digna, sin violencia, que sean dueñas de sus propios recursos económicos, aunque escasos, pero que ellas los puedan manipular. Y entonces se han generado algunos colectivos en estas comunidades en donde pues les proveemos de lo más elemental
para que a veces es solamente un espacio físico y con algunas máquinas, con apoyo de diferentes asociaciones, en donde pueden hacer, por decir algún ejemplo, sus artesanías, pueden empezar a trabajarlas de manera más formal, en conjunto con diferentes asociaciones, incluyendo la universidad, que es en mi espacio de trabajo. Les apoyamos en el diseño de etiquetas, de imagen y en las formas de comercialización. Y ha habido ejemplos muy sobresalientes en donde estas mujeres han logrado pues ir cambiando poco a poco su situación de vida. E, insisto, en gran medida gracias a la aportación del diseño y de la academia en este caso particular. Claro, y yo creo que hay algo muy importante en lo que mencionas y en la actividad que ustedes realizan, y es justamente pensar también en las condiciones materiales de estas mujeres, porque en muchas ocasiones sucede en muchísimos contextos, sobre todo en los contextos latinoamericanos y en los trabajos con comunidades vulnerables, que se piensa muchas veces desde la perspectiva del investigador o desde la perspectiva del creador, del diseñador o del artista, pero muchas ocasiones no nos damos cuenta que hay unas necesidades materiales de primer orden, ¿cierto? Y que también nuestro trabajo debería contribuir, digamos, a suplir ciertas, digamos, no a suplir directamente, sino a pensar en esas condiciones materiales, ¿cierto? En pensar que el trabajo de creación, que el trabajo de diseño no es solamente por lo estético, sino que va mucho más allá. Y eso me parece, digamos, muy interesante, quería señalarlo de lo que vienes de comentarnos. No sé si nos quisieras compartir algo al respecto. De hecho, sí, yo soy una fiel creyente de que los objetos transmiten una serie de mensajes y funcionan más allá de la mera cuestión utilitaria. Y tengo además un ejemplo muy concreto que a lo mejor puede ayudar a representar esta situación. Tenía yo hace varios años a una amiga de una comunidad indígena, madre soltera, y entonces yo veía que gastaba mucho dinero, tenía poco recurso económico, y veía que gastaba mucho dinero en cierto tipo de objetos que eran originales, de marca original, y entonces un día se me ocurrió preguntarle si hay tantos lugares que nosotros conocemos como tianguis, en donde podrías comprar el producto es que es idéntico, pero más barato, ¿por qué compras el original? Y ella me decía, yo creo que quien generó esa era una muñeca, quien generó esa muñeca jamás pensó que un producto como ese pudiera sustituir lo que ella me comentó. Me decía, es que mi hija no tiene papá. Y entonces, cuando en la escuela, en una comunidad tan pequeñita, es la única que no tiene papá, pero ven que ella sí tiene los tenis de determinado tipo o la muñeca de determinado tipo, entonces ya no la molestan, ya no es objeto de burla por no tener, por ser hija de madre soltera. Entonces el objeto resultaba ser tan importante en ese contexto que salía completamente de su función por la que fue creada, ¿no? La función utilitaria por la que se creó el objeto. Pasaba a una cuestión completamente distinta, simbólica, de otro tipo. Y ese es, digamos, que un ejemplo extremo, pero yo sí creo que los bienes materiales tienen esa posibilidad, ¿no? De tener funciones diferentes dependiendo del contexto. Y tenemos que ser muy conscientes los diseñadores cuando estamos elaborando o creando algo nuevo, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Marta. Antes de que termináramos, te quería hacer una última pregunta que quizá, digamos, se sale un poco de nuestra conversación, pero que es importante referirnos a esta extrañeza de esta noche del diseño. Y es un poco la situación contemporánea, ¿cierto? Además de todas esas situaciones de las que hemos venido hablando, de desigualdades, de vulnerabilidades, pues a todo eso se le viene a sumar esta situación de la epidemia que venimos viviendo y en eso consiste justamente la extrañeza de esta noche, en que hasta ahorita estábamos todos con máscaras hablando y conversando. Y quisiera que nos contaras un poco sobre tu trabajo y el contexto donde realizas tu trabajo en atención a los nuevos desafíos y a las nuevas complejidades de este contexto del 2020 y probablemente de los meses a venir. Ujú. En mi contexto muy particular, el desafío principal está en reactivar el tema de la economía, ¿no? Por la economía informal que se ha visto principalmente dañada y entonces muchos de los proyectos que este semestre, que es en línea de la universidad, particularmente de arquitectura, diseño gráfico e industrial,
Estamos enfocándolos, por un lado, a ayudar a este sector de la población que sigue en una circunstancia muy complicada. Es la realidad de este contexto mexicano, por lo menos, y entonces estamos mucho abocándonos a ver de qué manera podemos reactivar y ayudar a este sector de la población. Por supuesto, también el sector de salud, que de hecho hemos estado trabajando en proyectos donando y trabajando con los hospitales que están atendiendo esta circunstancia para poder también hacer menos complicada su situación de trabajo. Y yo creo que en términos generales, pues se va a tener que reflexionar muchísimo en torno a lo que se viene en el futuro, en la llamada nueva realidad, ¿no? El tipo de convivencia, tú sabes, los latinos, bueno, los mexicanos somos muy apapachadores, muy cercanos, entonces esta distancia Los ha colombianos generado. también. Así somos, todos bien apapachadores y entonces nos ha generado un tema emocional complicado a veces, ¿no? El no poder darle un abrazo a tu madre o a tu mejor amigo o amiga, genera temas también de salud emocional en los que estamos viendo cómo el diseño puede también colaborar en este sentido, cómo podemos generar esos espacios que cuiden de lo que dicen que va a durar por más tiempo del que desearíamos, pero que permitan que al menos tengamos un poco de esta cercanía a la que estamos acostumbrados y que además creemos que es sana. Así crecimos y no creo que la podamos cambiar de un día para otro, no es un tema cultural. Por mencionar solo algo, obviamente hay muchísimos retos que tenemos en los que tenemos que pensar. Yo sí creo que los diseñadores somos agentes de cambio y que nuestra participación va a ser trascendental, nunca ha dejado de ser. En momentos de crisis social, los diseñadores hemos estado siempre al frente de todas las disciplinas o áreas del diseño, ¿no? Hemos estado ahí participando de manera importante y esta no será la excepción. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta, por tu presencia en esta noche del diseño, por tus palabras. Esperamos tener la oportunidad de seguir conversando, de seguir intercambiando contigo, con la red Civic City. Te agradecemos mucho nuevamente y hasta una próxima vez, ¿vale? Al contrario, muchas gracias a ustedes, felicidades por esta iniciativa y estamos aquí pendientes de ver todas las demás participaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bonita madrugada para Gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, agradecemos entonces a Marta que nos hablaba desde México. Vamos a seguir un poco con nuestro recorrido en esta maratónica noche del diseño, en que seguimos recorriendo el continente americano. Ahora nos vamos un poco hacia el sur, nos vamos a Chile, donde vamos a estar conversando durante los próximos minutos con Carlos Hinrichsen. Carlos, bienvenido a esta noche del diseño. Quisiera que para comenzar un poco nuestra conversación nos contaras un poco sobre ti y sobre el trabajo que realizas en Chile. Muchas gracias, Esteban. Sí, ¿me escuchas bien, Carlos? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Te escucho perfecto. La idea entonces es que introduzcamos esta conversación un poco con una breve presentación tuya y de tu trabajo, que nos cuentes un poco qué haces en el ámbito del diseño en Chile. Perfecto. Primero, buenas noches, buenos días en Francia. Agradezco la invitación. Soy un diseñador formado entre Chile y Japón. Estudié diseño industrial primero. Fui a sacar un máster en ingeniería en Japón. Actualmente estoy terminando un doctorado en educación con foco en innovación. Tengo una visión global por esta formación que tuve. También fui presidente de la WDO, que es esta Organización Mundial de Diseño, en el año 2007-2009. En ese periodo se conceptualizó la propuesta del proyecto de las capitales mundiales de diseño. Estoy muy contento de participar en esta actividad que está bajo el paraguas de Lille, Capital del Diseño 2020. Encantado y gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Como veías un poco en la invitación de esta noche del diseño,
Básicamente, el tema de nuestra conversación será el de referirnos al rol o al papel del diseño en este contexto un poco extraño. De hecho, por eso decidimos llamar esta noche Extraña Noche del Diseño, que se realiza en condiciones bastante particulares, en donde Lille está entrando en alerta roja, varias ciudades de Francia entrando en alerta roja. Entonces quisiera que comenzáramos un poco esta conversación refiriéndonos a esa extrañeza de la situación. ¿Y cuál podría llegar a ser el rol del diseño en este contexto tan particular que estamos atravesando en el mundo entero? Muy interesante la pregunta, Esteban. Claro, si nosotros nos remontamos hace 6 meses atrás, nadie conocía muchas de las plataformas que estamos usando actualmente. Definitivamente la pandemia nos obligó a pensar, a ver y a vivir y a interactuar en el mundo de manera diferente. No es que las plataformas no hayan existido, por ejemplo, Zoom, ¿no?, que se ocupa masivamente, o muchas otras de las plataformas, estaban disponibles hace una década, pero la pandemia nos obligó a repensarnos, a empezar a vivir una vida emergente digital, y realmente eso influye, cambia. Por ejemplo, la posibilidad que tenemos nosotros hoy día de interactuar, de conversar, no solamente desde Francia y Chile, desde distintas partes del mundo, esta capacidad que ha dado lo digital de conectarnos globalmente es algo que yo creo que va a empezar a cambiar el panorama de la sociedad, de la industria, y en este contexto difícil creo que es esa una buena oportunidad. Te quería comentar también, que no lo dije y creo que es importante, me toca encabezar el proyecto de una nueva facultad en Chile, que es una nueva facultad, que es una facultad de diseño digital e industrias creativas en la Universidad de San Sebastián. Chile es un país que siempre ha adoptado rápidamente tecnología, es un país competitivo, pequeño y abierto al mundo. Por lo tanto, este tema y las reflexiones en torno a este tema han sido muy relevantes. Muchísimas gracias. Carlos, quería retomar una parte de tu respuesta sobre la cuestión de las plataformas, de las nuevas formas de interacción que ha permitido este contexto de la pandemia y justamente de las capacidades digitales, para preguntarte cómo creerías que el diseño podría apropiarse de esas nuevas capacidades y de esas nuevas posibilidades que digamos, estamos más o menos redescubriendo, ¿cierto? Porque como tú lo dices, ya existían, pero estamos más o menos redescubriendo. ¿Cómo podría el diseño, de qué manera te imaginas que el diseño se puede apropiar de esas plataformas para proponer ejercicios de creación, etcétera? Yo creo que hay varias maneras de verlo, porque detrás de la plataforma digital también hay fenómenos. Voy a extenderme un poco y después te contesto. Por ejemplo, en lo que se llama la economía digital, la economía circular, la economía del aprendizaje, que son ambientes o entornos en los cuales los diseñadores van a tener que responder con propuestas, soluciones y experiencias apropiadas al contexto de los desafíos que vivimos los seres humanos. Yo veo un gran rol de diseño como un articulador, desarrollando por un lado interfaces e interacciones, porque hay una suerte o una posibilidad única de integrar sobre estas plataformas digitales que conectan procesos, personas, países, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial o inteligencia aumentada, que es la combinación de las capacidades o creatividad humana con, yo diría, sistemas inteligentes que nos apoyen. Yo creo que en ese contexto, diseño, en esta nueva mirada, donde se integra el componente digital, algo de industrias creativas que otorgan identidad, generan opciones de desarrollo bastante únicas, pensando en la sociedad que estamos empezando a vivir con esta nueva vida digital. Nosotros ahora estamos en situaciones complejas en nuestros países y realidad, pero igual en este momento estamos hablando sin mascarilla. En un momento tú estás hablando conmigo, te conectas con alguien de China, algo que era no tan normal en nuestra vida hace un par de meses atrás. Y yo creo que ahí diseño puede hacer un aporte muy relevante.
Claro, claro que sí. Y sobre todo eso que tú dices, y es que si estamos obligados a pensar el futuro, a prefigurar el futuro, pues este contexto y esta situación nos hace justamente darnos cuenta que ya no podemos pensar un futuro al margen de todos estos componentes digitales, al margen, digamos, de todo lo que hemos justamente redescubierto en este contexto. Pasando un poco de esta cuestión a otra pregunta, retuve un poco de tu presentación que estás realizando un doctorado en educación y me Sí. parece que hay una pregunta interesante para todos los diseñadores que es la relación entre el diseño y la pedagogía, ¿cierto? Es una reflexión que en muchas ocasiones no se hace, la cuestión sobre la enseñanza del diseño y un poco lo que conversábamos ahorita con Marta y con Francisco, y es cómo a partir justamente de ese ejercicio pedagógico del diseño se puede pensar en que los estudiantes de diseño se puedan apropiar de herramientas de creación como instrumentos justamente de transformación. Yo creo que aquí el desafío es tremendamente atractivo por varios motivos. Yo diría, diseño de hace algunos años empezó a ser parte de muchas disciplinas, se integró en muchas disciplinas. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer de la facultad que yo te mencioné, que es un proyecto nuevo, tratamos de integrar mundos distintos. Por ejemplo, tenemos procesos creativos con inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿ah? Que crean fronteras, las oportunidades están en esas fronteras que se dan. Yo diría que en esas nuevas zonas donde la interdisciplina es un elemento fundamental, ¿ah? Diseño tiene que estar con sus propuestas, con sus soluciones. Un diseñador en esta mirada futura va a ser un poco un científico de datos, posiblemente sí. Nosotros estamos viviendo una sociedad donde los datos son un valor, ¿ah? Donde muchas veces también tenemos que verlos desde el punto ético o legal. Llegamos a tal punto que como hace algunos años empezó la donación de órganos, se discute, oye, yo también quiero donar mis datos, que son míos, a la ciencia, para la salud, para la investigación. Yo creo que en esas nuevas fronteras, ¿ah?, de interdisciplina están las oportunidades de esa nueva mirada al diseño que ha sido muy evidente en el contexto de la pandemia que nos ha tocado vivir, que el proceso de aceleración de la transformación digital que se esperaba que pasara en 10 años, en 8 años, todos nos tuvimos que reconvertir en un periodo de 3 meses. Bien, será entonces que en ese sentido podríamos hablar también de la web o de la red, no solamente como ese espacio virtual a través del cual, digamos, estamos nosotros intercambiando, sino que también tendríamos que comprender ese término de red en un sentido más amplio, digamos, en términos de red, en términos de la interdisciplinaridad, la interrelación entre disciplinas, entre saberes, prácticas de creación. Completamente de acuerdo. Nosotros necesitamos trabajar la interdisciplina para abordar los grandes desafíos de la sociedad. Hace algunos años se pensaban que con un foco disciplinar los desafíos podían ser alcanzados, logrados, se podían desarrollar las soluciones, los productos, los servicios, las experiencias, y eso la vida nos ha demostrado que es insuficiente. Por lo tanto, este enfoque interdisciplinario es tremendamente relevante, donde todas las disciplinas tienen que hacer aportes específicos y donde en esas fronteras que se integran unas con otras, yo diría, aparecen los aportes. Yo te mencioné, por ejemplo, que hace 30 años fui a estudiar a Japón. Fui a estudiar a una maestría de ingeniería, a un instituto de tecnología, donde en esa época lo que se discutía era cómo interactuaban y se integraban ciencias básicas, tecnología con creatividad, ¿ah? Algo que estamos viendo hoy de manera más cotidiana en nuestra vida diaria. Y también eso supone desafíos bastante relevantes para los que estamos en el tema de educación. Claro, y quizá también tendríamos el desafío de la relación, de la interrelación de los contextos, de empezar también a mirar cómo
podemos explotar ese tipo de nuevas relaciones que podemos tejer entre Chile y Japón, entre Chile, Francia, los Estados Unidos, México, un poco la experiencia de esta noche del diseño, cómo también podríamos pensar los beneficios de esas nuevas formas de interrelación en términos de los espacios, por ejemplo, y no solo de las disciplinas. Pero completamente de acuerdo. Tú mencionabas que las redes son como un componente clave del desarrollo para los futuros pasos que debemos dar como sociedad, como países, como personas, y obviamente fortalecer esa capacidad de colaborar, de trabajar estrechamente, culturas distintas, visiones distintas, es fundamental. Por eso me parece importante en esa visión, para los que estamos en educación, también como mucho del trabajo va a ser en red, va a ser trabajo colaborativo. Tenemos que ayudar a formar buenas personas que son claves para ese tipo de desafíos. ¿Ah? Grandes personas que trabajen con esas variables o las complejidades, pero también profesionales que puedan mover sus capacidades y que se desarrollen. Por eso, en una visión de mediano o largo plazo, por eso yo te mencioné hace un momento que esta economía del aprendizaje, donde el aprendizaje genera valor a la sociedad, donde las redes son fundamentales, es un paso que tenemos que dar y caminar en esa dirección. Carlos, muchísimas gracias. Se nos está acabando entonces el tiempo. Finalmente quería agradecerte por tu presencia esta noche del diseño, por tus palabras, y finalmente espero que podamos volver a cruzarnos y seguir justamente trabajando en red en futuras oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias. Que estés bien, Carlos. Buenas Nos noches. vemos. Well, thank you very much, Carlos. We're now going to North America, and we're switching to English again. I wanted just like to make an announcement to the ones who are watching us through Facebook Live. You can start sharing the links because the audience is changing a little bit. Everyone in Europe and in France is going to sleep so far. So now our audiences are changing to the Americas and soon to Asia. We're gonna start also with some interviews in Asia, in New Zealand, Hong Kong, and Taiwan in some minutes. And now we would like to welcome Srini Srinivasan, who's the president of the World Design Organization, and he's joining us from the United States. Welcome, Srini. To start this interview, we wanted like to ask you to present yourself a little bit and to present a little bit your work within the World Design Organization and the work, like your work as designer yourself. Welcome. Thank you, Rodolphe. It's indeed my pleasure to be there as part of the Strange Night of Design as part of WDC 2020 Lille. My name is Srini, and I live in San Jose in California. And I run a creative design studio called Lumium Design, which is an international studio based in Silicon Valley, in India, also in Japan. So we do award-winning products for consumer electronics, medical electronics, and industrial goods. On the WTO, the World Design Organization, so I've been involved with them for 7 years now. And as you said, I'm currently the president. And I've been managing a lot of programs for WTO in my current capacity. Nice to meet all of you. Thank you very much. It's also very nice to meet you. So we have now like that you're working in two different contexts at the same time in the World Design Organization, now from California, and in India also with your design studio. So I wanted to ask you first, because the main question of this Strange Night of Design is about the role of design, like considering the context that we're living through, and also like how this pandemic, these epidemics is affecting different contexts. So I wanted to ask you for your work
in these two different contracts in the WDO and in India, and how is it happening right now? Yeah. Let me first take the one that is for my own company. I have a design studio, so where a lot of clients are international clients, and as you know, the industrial design you cannot do it online. So you need to be physically in a studio. You need to play with your hands and take different materials. So it's really a difficult scenario for all the industrial design studios to come with a product. So what I do is we have continuous Zoom calls like the one that we are having, even with the clients. But we are allowed to go probably about 30% of the people can go to our facilities. Our majority of the facilities, including our 3D printing studio and the material lab, all of those things are in India. So therefore, we take turns depending on the project. We take turns to send maybe 10 people at one time, as opposed to everybody going. And then we also use a lot of video to show it to our customers. Of course, during the last 6 months, I used to travel 280 days in a year. Now I'm staying in one place, but I'm going to 20 countries on a single day because I'm on Zoom. I go to different countries and have calls with people. But for the product design, so we decided, the business has been very slow because customers are not looking to do a lot of stuff. What I did, I converted our creative energy to making a product for our own, for the COVID. So we came with a very beautiful object, very beautiful product, which can cleanse all the objects as it's like a microwave using the UVC technology. You put the products in and press the button, maybe 2 minutes, maybe 4 minutes, completely cures if there are any bacteria or viruses that are affecting COVID or SARS, can cleanse. So that's the product we came. Normally we wouldn't have done any product because we're very busy, but now we have all the time. We came with a product, and now we are hoping to make a big sale out of because we just released the product last month. Switching to the World Design Organization, that's another tough one because our activities are throughout the globe. Normally we go from one place to another, but now we are all stuck in our own respective places. But what we did, we took, we have board meetings. Every month we have a board meeting, and then it takes like 4 hours as opposed to meeting once in 4 months. So everybody comes on Zoom. And we also took the opportunity to work with, we used to have an inter-design, which was actually physically designed to come together for a period of 2 weeks. But that used to happen because it's possible to make everybody go together every year. It takes place maybe after 3-4 years one time. Now, every 2 or 3 months, we're able to bring the inter-design in a digital format. We did 3 such programs. So we did one with IBM and DFA. That was back in April, where there were 225 designers from 33 countries. And we did over a period of 2 weeks. Then we put those solutions on our website. Next one was the UN. So we had a 2 weeks of design challenge where we discussed how can we limit or prevent violence against women, children. So that was a fantastic program. Again, we had almost 100 designers and psychologists and anthropologists coming from 26 countries, and this was done everything online, whatever be the time, maybe 4 o'clock in the morning or 12 o'clock at night, just like you are doing. So we used to have a round-the-clock discussion between team, and then we came up with some prototyping of some solutions. So we'll take them up to the next phase. So we just concluded yesterday another design challenge where we worked with the International Space Station, the national labs in the USA, where again we had 5 teams, about 75 designers from all over the world. So again, we had 23 countries, about 75 plus additional leadership, with 100 people over the last 2 weeks. We just concluded it yesterday. So what we have learned during the pandemic, where there is a will, there is a way. If you think you can do it, you can do it. We would have done things differently
past. Doesn't matter. But now we have to change ourselves. We are not going to sit quiet and idle. We want to see what is the safest way and at the same time very effective. So I think designers by their nature, they're very clever and very creative people. So we will find a way. If there's a blockage here, we'll avoid the blockage and go on to something else. So I think that's proven again by our activities. And we are a global agency. People look up to WDO to see what can be done. Take, for example, the World Design Capital in Lille. I should congratulate the team Lille, despite all the challenges, despite all the delays in moving the program. They did a fantastic, program putting together. We moved it by a few months. Once it started, an everyday program. Now you're doing the 24-hour program. I'm super happy as president of the World Design Organization. I think I'm really happy that WDC 2020 is continuing, even though in a different way. Yes, of course, we have to take advantage in the end of the tools we have at our hand, like the digital platforms, Skype, Zoom, and others, and try to, as you say, to turn away the difficulties. Absolutely, absolutely, Ren. Yeah, and that was something that I wanted to ask you because, as you mentioned, indeed, we have changed all our ways of doing things, all our ways of working, and I wanted to ask you, what do you think we could rethink, use design to rethink or reinvent, the business as usual, what we used to do in the past, for example, in industrial design, which you mentioned is very difficult to work, not being present and not being in the place. How could we use design, or would it be possible to use design to rethink or reinvent the ways of doing things, of creating? Yeah, I think, as you know, the human beings are always, they don't like any change. Okay. So they don't want to change anything and everything. Even when you go from your home to work, you always take one particular route, If you, even if there is a traffic jam or something, you really hate it. Oh my God, today I have to go like this, because we are all wired like that. But now you're forced to change, because if you go out, you're going to have problems. So we have to wear the mask. We have to keep our social distance, but we are forced to do that, right? So we are now changing. Now that we have changed, when you go back, even after post-pandemic, even if the vaccine is found, people are not going to like to go back to work every day at 9 o'clock. They will say, oh, can I not do it from home? So we are going to have a mixed bag. People are not going to go back. There is no going back to the same normal, in my opinion. So we're going to have a new normal where you have to allow people. If you look at the Microsoft, they announced that, people can work from home forever. Same thing with Facebook, same thing with Google, same thing with IBM. They all have said it's a new model. We're going to adjust to that. Coming back to the question of industrial designers, maybe we do the digital design in the digital format. Maybe there is an opportunity for FedEx or somebody like that. They will do the 3D printing and come and deliver into your house. So you can look at it and then make some changes and then go back. So maybe that day is not too far. So previously in the office, we have maybe 3 or 4 3D printers. You get up from your seat, go to the 3D printing lab, you bring sample. But here it may be you send it to some company. They may be all nearby, like a FedEx as an example. You give the files to them, they may do that. Or I've also seen the augmented reality platforms. The technology is coming where we send the files to them. They convert it into a mesh file. The mesh files you can see in your like a phone or your iPad or a laptop. Then you can say, oh, that thing is not, oh, maybe little changes here, maybe little changes. So maybe we readjust to that. Even if the vaccine is there, I think the business model is going to change. That's what I strongly believe. Thank you, Srini. I wanted to ask you a last question before having to finish our interview. So far, we've been talking about what's changed with these epidemics, pandemics. I wanted to know, what do you think that has to change? What would change?
with respect to the business or with respect to the pandemic or? Yeah, with respect like to design in relation to this strange context in which we're living in which we're living. No, I think the design is going to continue because design is everywhere. Without design, we are not going to be surviving. So design will be there for differentiating one product to another, one service to another. But the way we design would change because we are going to take into account two things. One is the fear factor, because people are still going to be fearful of this. Maybe for the next 5 years, people will think, oh my God, what happens if that comes? So we need to keep that in mind as emotional aspect, how to overcome the fear for using the product. And we also have to take care safety of the product with respect to contamination. With respect to the packaging, we need to with the new material which will not carry the viruses. So that will be an influence that people have to do. And companies which are doing, they will really be successful, in my opinion. Great. Okay, Srini, thank you very much for your participation. I hope we'll have the time to discuss later, and we invite you to participate in our network, in our Civic City network. We will be developing more activities, more projects, and we wish to have you again among us. Thank you very much. Thank you, Rodolphe. And I want to wish the World Design Capital Lille a grand success. I'm super happy to see this event happening. So good luck with the event for the 24 hours. Thank you very much. Bye. Well, we would like to thank Srini again. Now we're gonna continue in North America, in the United States. We're gonna be talking with David Kusuma. We want to welcome you, David, to our Strange Night of Design. We'll be having a 15 minutes conversation about the role of design in this precisely strange context we're living in. Lille and some cities in France are entering now in a red alert. So this night has been really, really strange. And we wanted to start talking with you. We wanted to ask you first to present yourself a little bit and present a little bit your work and your projects. Welcome, David. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. It's perfect. Okay, thank you. So my name is David Kusuma. I am currently Global Vice President of Research and Development at Tupperware Brands Corporation. We are located, our headquarters in Orlando, Florida, but we are present in over 100 countries around the world. There's a little bit of an echo. I'm not sure if you are hearing the echo also. For us, I guess it's all right. But it's okay. 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 So thank you very much, David. I wanted to ask you,
what's your activity as a designer in this corporate? You just told us what's your activity as designer. You work in industrial design. So my responsibility right now is to lead research and development, which means that my team focuses specifically on developing new technologies and new materials for products of the future. So we work with a lot of universities, we work with technology companies, and we work with other corporations that have specific capabilities to be able to extend our reach and to be able to give, let's say, new value to our consumers. It's very interesting because, like in what we've done already in this Strange Night of Design, we have had different profiles, but I guess your profile is very particular. We have had researchers working in universities, but none of them are working both with universities and companies. So I wanted you to ask you for this relationship between like the subject of research and development with universities, of course, but also with companies. How does it work exactly? Sure. We actually sponsor quite a number of projects with universities. A few of them we get involved with design, but lately we've been focused more on technologies that can be integrated into our design process. So for example, we have a big category of products that focus on sustainability. So for sustainability, we look at new materials, we look at biopolymers, but more than that, we also take an opportunity to utilize food science, technologies that can allow food to last longer in terms of freshness in storage. And some of the universities that we work with, they have a lot of expertise in agriculture. So we focus a lot on post-harvest, for example. A lot of people don't realize that when they purchase food from the supermarket, the vegetables are actually still alive, even though you put them in storage. And if you take the respiration rates into consideration, you can actually get a positive benefit and longer life, depending on the type of food, maybe 2 or 4 weeks longer. So it's pretty significant. Thank you, David. One of the principal concerns of this Strange Night of Design is like to respond the question of how our activities as designers, our activities in research with universities and with companies in your case, could be understood in face to this strange context precisely of the epidemics. How could we, or how can your work in research and development with universities and companies contribute to face this strange context we're living in? The pandemic you're talking about. Yeah, exactly. Yeah. So the pandemic has been creating a lot of challenges. As you know, it's created hardships for people in most countries around the world. Many people have lost their jobs and their livelihoods. I think it has created a big challenge for the world. And for the design profession, we have a great opportunity to provide value. One of the things that we should really keep in mind is that when we talk about products and services, design probably has not fundamentally changed because people have needs and they have their wants and they have their desires. But COVID has brought some changes in terms of how we interact with each other, So for example, how we say hello, people don't shake hands anymore. People don't even like to exchange money. Most people now use their credit card or use what they call touchless purchasing, using things like Apple Pay or virtual means, to pay for their products and their goods.
And really, when you think about design, we have an opportunity to make a big influence in terms of living with COVID, because we know right now there's no vaccine, even though some governments tend to, claim that there's ones that are coming soon. But even if a vaccine comes, I think that it'll be quite a distance before everyone will have access to this vaccine. So I think from a design point of view, we have to also be prepared that society will perhaps have to live with this pandemic for a longer term to come, longer than we expected. So things like any location where people interact on a daily basis, so for example, ATMs, where people would get their money, or even the banks themselves, or even locations like schools, airports, grocery stores, and restaurants. They all need to be redesigned for safety. When you walk around now to places like even a convenience store, for example, it's not unusual to see these transparent barriers in the way, where people separate themselves. I think that there's going to be a big focus on creating products that are safe, because what we've learned a lot during the pandemic is that even though people are very conscious about sustainability and about ecology, they choose safety over ecology. And this is quite evident when you walk into supermarkets, for example. In the past, supermarkets were trying to get rid of plastic bags, for example. They encouraged consumers to bring their own shopping bags so that they could save on the environment. But then suddenly COVID has brought all of that back, because suddenly supermarkets are worried that when people bring in their own bags, some of the bags, maybe they weren't cleaned so well, maybe they were contaminated. So people do pick safety over ecology, although I think as we move beyond COVID, this concern will be coming back and will be amplified, because people still do expect companies to focus on sustainability when they buy their products. Yeah, it's a very interesting point when you mentioned this balance between safety and ecology. And I wanted to ask you if within your work, for example, you've already thought about maybe developing products or ideas that could precisely answer to these challenges of balancing safety, ecology, and anyone who has had some experience with Tupperware products will know that our products are sold with a lifetime warranty. So what this means is that our products are designed to last a lifetime. And to different people, it means different things. Normally speaking, it should last at least 50 years of continuous use. And continuous use means that if a product is supposed to be used once a day, it can be used with that frequency, through 50 years or so. So from the sustainability point of view, we feel that our products already offer this value. And then some of the technologies that I mentioned before to allow food to stay fresher for a longer period of time, that's very important, because it allows people to save money. It allows people to not throw away food. And then it also saves on the planet, because it saves from greenhouse gases, which comes from spoiling food. As far as safety, these days, in fact, our business is counter-cyclical. And what this means is that normally when the economy is doing poorly, the business is doing quite well, but that's because people are staying home longer. They don't go out to restaurants quite as much. They cook at home more. So this gives an opportunity to give them products that allow their experience of being home much more efficient.
So I think this is also plays into the role of safety. From a technological point of view, we have also been focused on technologies that keep people safe as well. So, for example, antimicrobials. We can add antimicrobial surfaces to polymers as well, so that any pathogenic activity like bacteria or viruses, can be eliminated. So this is a part of the technologies that we're currently evaluating. And then there are also different technologies to keep your food hotter or colder for a longer period of time, so that they can also remain in the safe zone before people consume them. Thank you. You just mentioned in your last answer that right now, and I agree, everyone's preferring safety over the concerns for sustainability or ecology, and that's probably gonna change after the pandemic. Mm-hmm. But do you think there's something in particular that it's gonna change for sure in our conception of designing products? Well, I think that sustainability and the concerns that consumers have about sustainability has not changed. In fact, people are always worried about limited resources that the world has, and they are worried about overproduction and overconsumption. But in the time of COVID, where people are getting infected in huge numbers, where large amounts of people are dying, of course they would be more cautious about having safety. But I think sustainability and the need to have sustainable products will continue to be on people's minds, even as we move into the future, because the world has finite resources, and we need to make sure that that we as designers are pushing products out to the consumer, that we understand the impact that our products have on the environment. And I think consumers will expect companies like ours. We have a little bit of technical problems. We'll try to call back David. Oh, I'm still here. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. Yeah, it's okay. So maybe you didn't hear the last part, but I said that consumers will still expect companies, any company that makes products, to be sustainable in terms of utilizing resources in an efficient way, and to make sure that their products are capable of either being recycled or reused, and to have this main concern put into the products that consumers will purchase. David, thank you very much. I guess our time is over. We have a marathonic night of design. So we wanted to thank you very much for your participation this night, and we hope to have you again with us in the future. Thanks a lot. Thank you very much, Rodolphe, and I'm also very happy to be here on behalf of WDC Lille. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bon, et on remercie encore une fois David Kusuma. Et là, on change en français et on continue en Amérique du Nord. Et cette fois, on va au Canada, on se déplace au Canada. Et j'ai eu introduire Jean Baudouin, et bienvenue à l'étrange nuit du design. Et Jeanne, on ne s'y connaît pas, et alors je voulais d'abord que vous présentez un peu vos projets, qu'est-ce que vous faites un peu au niveau, si c'est design, architecture, je ne suis pas sûr. Ok.
Je suis Jean Baudouin, je suis basé à Montréal. J'ai une formation en architecture, puis j'ai eu la chance de collaborer depuis maintenant 20 ans avec Rudy. Donc, je suis membre du réseau intégral. Et puis, à Montréal, j'ai ma propre pratique qui s'investit de plus en plus et encore plus à cause de la pandémie dans l'aménagement transitoire. Mes projets d'aménagement transitoire avant la COVID, ça regroupait des interventions sur l'espace collectif, dont un long travail pour relancer un centre-ville avec les institutions culturelles. Ça s'appelle Quartier des spectacles, un projet qu'on a mené avec Rudy pendant 10 ans. Je pense qu'il va falloir recommencer à réfléchir à ça parce que les centres-villes, c'est des lieux de destination et puis le COVID fait qu'on ne réfléchit plus en termes de destination. J'ai aussi travaillé sur les rues commerçantes. Il y a 5 ans, essayer de protéger des commerçants de travaux en chantier pour transformer les rues rapidement et leur permettre de survivre. Étrangement, ça fait écho à ce qui s'est fait de réoccuper l'espace public comme on fait en ce moment. Et puis, plus récemment, je travaille avec des institutions, le Musée national des beaux-arts du Québec. C'est dans la ville de Québec, dans le futur pays du Québec, où on a travaillé avec eux dès le début du COVID pour essayer de les accompagner par l'aménagement transitoire à gérer les nouvelles façons d'accéder dans le musée, mais pour essayer de dépasser les enjeux sanitaires pour que ça reste une expérience de promenade de qualité. Et puis, ce qui était hyper intéressant, puis on va travailler avec eux pour 1 an encore, c'est d'essayer de réfléchir à plus loin que la pandémie, mais travailler un meilleur arrimage d'une institution, comme un musée. Ça aurait pu être une bibliothèque dans son quartier. Donc, comment on travaille les espaces extérieurs pour être très près des parcs. Après ça, comment on se prolonge dans le quartier pour rejoindre des rues commerçantes. Et puis, si on est bon, dans 1 an, on va aussi commencer à travailler à arrimer aux autres institutions dans la ville de Québec. Donc, c'est le travail que je fais qui est toujours assise en architecture, mais à cause des déformations de mon ami et mentor Rudy Bord, c'est devenu de la signalétique, de l'engagement citoyen, de la reprogrammation aussi des politiques pour essayer de faire avancer les choses dans l'espace public. Merci Jean. Donc, si je comprends bien, c'est précisément l'espace public qui est au cœur de vos projets, au cœur de votre travail. Et par rapport à ça, par rapport à cette question de l'espace public, je voulais vous demander qu'est-ce qui a changé dans ces contextes de l'épidémie, du coronavirus, par rapport à la relation des gens avec l'espace public, par rapport à la question de l'appropriation de l'espace public, et plutôt dans votre contexte au Canada? Je pense que c'est au Québec, en ce moment, on est dans une deuxième vague. Les gens sont reconfinés. Étrangement, comme partout sur la planète, là, c'est un défi qui est presque égal partout. D'après moi, c'est un tout nouveau rapport à l'espace collectif. On est surtout en Amérique où, par exemple, les commerces travaillaient surtout en se disant j'occupe mon espace privé, j'ai mon entreprise, puis c'était de façon un peu autonome. Les commerces sont soudainement devenus hyper dépendants de se prolonger sur l'espace extérieur pour gérer des accès, pour les restaurants, être capable d'avoir assez de superficie pour avoir une densité suffisante pour se maintenir. Je parlais du projet du musée, tout ce rapport-là à l'espace extérieur pour une institution. Il y avait leur parvis, on a tous les musées ont leur parvis, la bibliothèque a son parvis, mais l'institution est devenue dépendante d'une occupation de l'espace collectif. Et puis je pense je pourrais peut-être ajouter aussi les écoles. Les écoles, c'est la même chose. On a des écoles qui sont à très, très forte densité d'occupation au Québec, même si on a des grands espaces.
À l'intérieur, c'est un peu serré. Puis c'est devenu aussi une grande dépendance à qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Donc, un besoin de se prolonger dans l'espace collectif aussi. Donc, je pense que la grande transformation, ça a été cette découverte-là qu'on dépend d'un espace qui est commun. Et puis, une fois qu'on a eu à l'occuper, l'autre défi, ben, ça a été de dire, ben, comment on y intervient en s'assurant que c'est un espace qui est géré par les politiciens, qui aurait besoin des designers, mais il faut aller assez vite, et puis dans lequel il y a aussi les artistes, les citoyens qui interviennent. Donc, un tout nouveau rapport, puis qui, d'après moi, va rester parce qu'on s'est rendu compte de tout le potentiel que ça a. Oui, c'est sans doute la crise du Covid ouais, a beaucoup changé nos notions d'espace public, des lieux privés. Et je voulais vous demander par rapport à cette dernière question, et quels pourraient être les rôles des architectes, des designers, et dans une possible réappropriation de l'espace public, une possible redéfinition de l'espace public et après cette pandémie, ou même au milieu de la pandémie, parce que comme vous le signalez, on est dans une deuxième vague aussi en Europe, dans certains pays du monde, au Canada, c'est le cas aussi. Comment est-ce qu'on peut penser ou envisager les rôles des architectes, designers, pour penser précisément à une réappropriation ou redéfinition de l'espace public et de nos relations avec l'espace public? Ben, je suis assez biaisé comme Rudy, et puis je pense beaucoup des gens que j'ai entendus depuis le début de votre événement. Je suis un militant aussi. Et puis, je pense que l'architecte et le designer doivent essayer de s'impliquer le plus en amont possible. Pas attendre qu'on reçoive une commande. Il faut générer la commande. Et puis, comme designer, comme architecte, on a, d'après moi, la capacité de mettre les gens en synergie. Il faut trouver une nouvelle façon d'occuper l'espace public, l'espace collectif. Oui, on a besoin du politicien qui a le courage, comme il y a beaucoup de maires en France qui l'ont bien fait, comme Anne Hidalgo, par exemple, en disant bon, on vient occuper. Nous, il y a eu des intentions comme celle-là aussi ici. Mais après, d'après moi, l'architecte et le designer, ils sont capables d'aller plus loin en disant on va créer de la synergie avec les acteurs. À Montréal, comme ailleurs dans d'autres villes aussi, on a de ce qui s'appelle les sociétés de développement commercial, des associations de commerçants qui se mettent ensemble. C'est des gens qui sont impliqués puis qui veulent avoir un impact puis un contrôle de l'espace collectif qui est une rue commerçante, par exemple. Puis il faut les impliquer. D'après moi, il faut aussi impliquer les institutions. Les musées peuvent avoir un immense impact dans leur quartier. Les écoles créent un achalandage qu'on pensait qui dépendait des gens au travail, mais maintenant, l'école de proximité, c'est elle qui génère les déplacements puis les rencontres plus qu'aller au travail, parce qu'on est pris, toi et moi, à se parler à travers l'océan par un écran. Donc, que les designers remontent en amont le plus possible pour générer puis révéler le potentiel d'occuper l'espace public à un endroit précis. Dire haut et fort qu'on peut occuper une rue, un parc, parvis d'un espace qu'on pensait qui était semi-privé. Et puis après ça, être assez magicien pour être capable de faire adhérer les commerçants, les citoyens, les institutions, les décideurs, les élus, ceux qui peuvent commanditer puis mettre des sous parce que ça va prendre des sous. Donc, un travail assez important qui, d'après moi, pourrait et devrait prendre en compte l'implication des architectes le plus tôt possible, comme les designers urbains. Et est-ce que tu penses aussi qu'il faut peut-être envisager d'autres manières d'occuper les espaces et dans ces nouveaux contextes? Parce que, par exemple, ici, on est au Tripostal de Lille, mais
Oui, on occupe un espace, c'est une forme d'occupation de l'espace public, mais par exemple, à cette heure-là, il y a déjà personne. Et ici, il y a des interdictions, on peut pas, c'est interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Alors, on essaie de trouver des formes d'occupation des espaces, et des Ouais. espaces publics notamment. Mais comment il faut envisager d'autres formes peut-être d'occuper ces espaces? Ben, quand on parle d'aménagement temporaire ou transitoire, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est éphémère. Moi, je pense que c'est plus dans une perspective de dire on design des moments d'architecture, des moments de design urbain, des moments d'urbanisme, et puis commencer à réfléchir dans le temps. Tu parles de la nuit, cet espace-là n'est pas occupé. Moi, je suis au Québec, dans le futur pays du Québec, où il va y avoir la neige bientôt. Et toute cette idée-là cet été, on était à 2 mètres, on pouvait aller marcher au parc, on pouvait marcher dans la rue. Puis là, on se retrouve dans un renversement où, des fois, ici, tu as 2 mètres de neige, tu as moins 25 Celsius, il fait froid, il faut trouver des nouvelles fonctions dans les espaces intérieurs. En ce moment, les musées sont à plus faible capacité à certains moments de la journée. Les églises, l'histoire du Québec fait qu'il y a des églises dans chacun des villages, dans chacun des quartiers. C'est des immenses espaces qu'on pourrait offrir pour les transformer en jardin d'hiver pour les enfants, qu'on pourrait faire une classe à un certain moment de la journée, on pourrait faire un marché pour permettre à des commerçants qui ne peuvent plus avoir un espace à eux pour leur propre commerce, pour des questions de loyer et de finances. Donc, un questionnement sur le temps, je pense que ça peut être un immense avantage. Mais il y a quand même c'est des débats qu'on commence et qu'il faut Ça a coupé un peu, mais bloquer un petit peu. ouais. Tu étais en train de dire quelque chose. Je ne sais pas si ça coupait ton idée. Je traitais sur cette question qui m'est assez chère sur la capacité de designer une programmation qui est différente selon les moments de la journée, selon les saisons. Et puis après ça, je pense que c'est assurément être capable de travailler les usages pour passer de la priorité du transit, surtout dans nos villes américaines, le transit de la voiture. Puis des fois, moi, je mets aussi le transit de vélo par rapport à la dominante que devrait avoir le piéton qui reste. On design des rues, puis on parle encore de les gens, on va améliorer la mobilité, on fait des escouades de la mobilité, on fait des ministres de la mobilité. Et je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir on va avoir des ministères de l'immobilité, parce qu'on est capable de faire du télétravail, on est capable de faire des télé-écoles. Et puis, d'après moi, la clé pour sauver une rue, pour sauver la vie de quartier, c'est de mettre en premier celui qui s'arrête, pas celui qui passe. Et puis ça, dans la question que tu soulevais, c'est peut-être un des immenses défis, c'est de faire qu'on arrête de toujours prioriser le transit, puis dire on va assurer que les gens passent le plus facilement possible quand la personne qui est arrêtée ici, elle a besoin d'un espace de qualité. Ouais, tout à fait. On est tout à fait d'accord. Bon, Jean, et notre temps est fini malheureusement, mais je te remercie beaucoup pour ta présence et j'espère qu'on aura l'opportunité de continuer à parler sur ces sujets et sur d'autres. Et super initiative. J'espère que vous allez continuer encore pour le 24 heures. Merci beaucoup. Salut du Québec. Salut. Ouais, merci. B-E-A-U-D-O-I-N. Et le tiré du bas, il est à la fin. Il y a 15 minutes de pause, non? Oui. Annonce-le. Pour le live et tout, tu sais. Bueno, a las personas que nos están viendo por el live, vamos a tener 15 minutos de pausa y vamos a seguir yendo hacia América del Sur. Esta vez estaremos compartiendo con artistas, creadores, diseñadores colombianos que nos van a contar un poco sobre su experiencia respecto al arte y al diseño frente a los conflictos sociales en América Latina.
J'ai dit un peu la même chose en français. Et peut-être on a aussi des personnes qui regardent les lives depuis France, Canada, je ne sais pas. Et alors, on va faire une petite pause de 15 minutes et on va continuer après avec notre voyage autour du monde en 24 heures et où on va aller en Amérique du Sud. Et alors, à tout à l'heure.